Bueno, el tema obviamente es transición energética sostenible. Hemos dado como un objetivo de una misión 2030, un camino digital, renovable, descarbonizado y circular. La realidad es que la transición a la sostenibilidad se está volviendo cada vez más relevante en nuestra sociedad actual, especialmente por los procesos productivos intensivos en recursos y en energía. En este contexto hay un elemento esencial que es el nuevo paradigma de la industria 4.0, de la digitalización, que está abriendo nuevas oportunidades en términos de desarrollo sostenible. Por eso el objetivo que estoy tratando de buscar con esta presentación es brindarle a ustedes una mirada diferente sobre toda la amplitud que tiene esta temática, que en definitiva se interrelacionan y se afectan mutuamente. Estamos hablando de energía, estamos hablando de clima, estamos hablando de innovación. Todo esto se desempeña en conjunto y conforma la transición energética. Esa transición energética se sitúa en un marco bastante diferenciativo. Es un proceso que está generando un cambio virtuoso, una modificación, una disrupción que incorpora nuevas tecnologías, digitalización, descarbonización de las nuevas economías y principalmente un nuevo pensamiento, un pensamiento más limpio, más circular, que mejora nuestra actividad, que mejora el medio ambiente y que en definitiva va disminuyendo nuestros residuos y nuestra contaminación. Eso como elemento de contexto hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo con esta presentación. La transición entonces energética se define como un cambio estructural que se realiza por medio de la evolución y que el horizonte es de largo plazo, no es inmediato, y que ya tuvo lugar, ¿no? Es decir, en la historia de la humanidad ya esta transición energética se viene dando. Sus ejes principales de actuación son la descarbonización energética, la eficiencia energética, la seguridad energética, la electromovilidad, las energías renovables, y su actividad, podemos decir que se somete a los considerandos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos promovidos por la ONU allá por el 2015, donde hay 17 objetivos que la mayoría deben estar conociendo, si no los vamos a ir nombrando en la medida que avancemos con la charla, y que en este marco se introducen y colaboran con este proceso de transformación, brindando utilidad mediante determinados criterios, que también se conjuga con esto de la tecnología, la digitalización, en el manejo de la comunicación, de la información, generando nuevos modelos de negocio, más inteligentes, más amigables con el medio ambiente, que permiten dar esa trazabilidad y desarrollar estrategias de producción más limpia, más segura. Entonces, este es el contexto en donde vamos a estar tratando de desarrollar nuestra actividad en el día de hoy. Los objetivos que expresé anteriormente en el marco de esta transición energética está totalmente alineada con los mandatos de ONU, como le decía, en relación a promover el desarrollo industrial sostenible, inclusivo, y que se fundamenta en implementar patrones de conducta, conocimiento y producción de un uso eficiente de los recursos, siguiendo, vuelvo a repetir, con principios que están vinculados a economía circular y a la simbiosis industrial. Los objetivos entonces que están involucrados en este marco son agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, el crecimiento económico, la industria de la innovación y la infraestructura, las ciudades y las comunidades sostenibles, la producción del consumo responsable y fundamentalmente
la acción por el clima. Y dado que estamos hablando de la acción del clima, vamos a comenzar a ir introduciéndonos en esta temática, a expresar algunas situaciones que ya son de conocimiento de todos nosotros, pero que vale la pena y tengo la obligación de remarcar. Observamos en esta gráfica, en esta slide, que pretende ser térmica, pero que no lo es, que nos muestra de manera genérica y cualitativa el marco de temperaturas que afecta a nuestra querida Tierra y a nuestra región. Y que podemos decir sin temor a equivocarnos que hay un significativo aumento de la temperatura, y por ende de los gases de efecto invernadero. Ustedes tienen dos gráficas anexas en donde podemos verificar cómo aumenta el índice de temperatura y también la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En el marco del índice de temperatura terrestre oceánica, que es el gráfico, la curva que ustedes tienen en la parte inferior, los datos que se pueden observar son desde 1880 hasta la actualidad. Y estos datos son relevados por la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y que para poder determinar este grado 0.2 centígrado de diferenciación, la fecha fue consultada y pertenece a datos pertenecientes al 25 de enero de este año. Entonces, me parece que son datos significativos a comenzar a comprender que estamos en algunas regiones, inclusive en nuestro país, con récords de temperatura más cálida, que ha aumentado prácticamente medio grado centígrado, con las afectaciones que todos conocemos acerca de la situación climatológica que esto conlleva. El tema es, bueno, entremos directamente a ver cómo está nuestro país hoy con el inventario de gases de efecto invernadero. Argentina se comprometió allá por diciembre del año pasado a no exceder para el 2030 la emisión neta de las 360 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Que eso es aplicable a todos los sectores de la economía. Ahora bien, su situación actual es compleja. Y es compleja en el contexto de complejidad que está en nuestro país. Por ende, yo les voy a dar un ejemplo, dado que estamos hablando de energía, un ejemplo que creo que a veces llama la atención. Los subsidios que operan a la extracción de hidrocarburos a las empresas privadas, aquellas empresas que están actuando, por ejemplo, en vaca muerta. Vuelvo a repetir, los subsidios a empresas privadas que operan en la extracción de hidrocarburos representan aproximadamente 10 veces el total del presupuesto que tiene el Ministerio de Ambiente. Otro elemento que también nos afecta, por ejemplo, es el impacto que se generaron por las pérdidas de las superficies boscosas, todo lo debemos recordar, por el fuego no controlado que representó el año pasado 50 veces la superficie de Buenos Aires. En la gráfica de presentación, la superior específicamente, podemos observar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Argentina, siendo los mayores aportes generados por la combustión de energía, lo tienen ahí en negrita, que aporta, de acuerdo a sus diferentes causales, el 53% de las emisiones totales. Repito, el 53% de las emisiones totales. Otro porcentaje importante lo aporta el sector agrícola, el sector agrícola, ganadero y la silvicultura, que alcanza aproximadamente el 35-37%. Principalmente los gases de efecto invernadero ahí son metano y óxido nitroso. Estos pertenecen al área de la ganadería. Esto se da por la fermentación entérica y la gestión del estiércol. Y el resto de las emisiones se reparte entre residuos y procesos industriales. Es importante recordar este dato que fundamenta la obligatoriedad de lo que tenemos que hacer con el marco de la transición energética.
la energía aporta el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin lugar a dudas, hasta aquí podemos decir que está llegando a nuestro planeta, ¿no? Con estos cambios que realmente impactan. Si la sociedad en su conjunto no deja de contaminar, y si no tomamos medidas para reducir estas emisiones, las consecuencias van a ser complicadas, realmente. No se trata ya de un mensaje catastrófico, apocalíptico, de esos que uno solía escuchar, sino de una realidad que está valorizada y constatada por científicos, por empresas, por estudios. Por eso que se considera que se ha llegado el momento de innovar, de tratar de alguna manera, en conjunto, ofrecer una cantidad de energía a una demanda que es creciente debido al modelo económico que se tiene hoy, pero también es la hora de aclarar que esto no va a ser una tarea sencilla, no sé si lo vamos a poder cumplir, y que la verdad que los condicionantes y complejidades son muchos. Pero bueno, vamos a ir avanzando en la medida de las posibilidades como sociedad. Lo importante es comenzar a tener conciencia de que esto efectivamente es un elemento tangible y lo estamos sobrellevando todo. Cada verano que tenemos mayor temperatura, cada vez que tenemos zonas más desérticas, cada vez que tenemos inundaciones, la realidad es que el cambio climatológico es muy fuerte. Y un detalle más con respecto a Argentina. Argentina tiene una calificación de divulgación de este tipo de información que es clave en el ámbito ambiental, que está un poco decaída, es baja en relación al resto de la región. Bien. Vamos a hablar un poco entonces, dado que hemos visto el condicionante ambiental y hemos visto algunos de los factores que se interrelacionan, vamos directamente en este marco que resulta evidente que tenemos que actuar, y entonces esta actuación va a estar en la búsqueda de descarbonizar nuestra economía. Y para esto vamos a tratar de conocer o tratar de encontrar dónde actuar y cuáles son los ejes principales donde debemos de trabajar. Los sectores que, digamos, se ha observado donde hay mayor emisión, ya lo hemos dicho, están enmarcados en el hecho del tema energético. Entonces estamos hablando dentro de ese tema energético de dos elementos esenciales: la movilidad, es decir, el transporte, el gasto de combustible en sus distintas dimensiones. Ahí estamos hablando del transporte liviano, del transporte público, del transporte de carga, del transporte pesado. También debemos actuar en el sector de la producción de energía, es decir, trabajando con energías más limpias y amigables con el medio ambiente. Acá, en este hecho de lo que yo estoy hablando con respecto a energía, cabe recordar que Argentina tiene un territorio amplio, rico en aspectos climatológicos, geográficos. Tenemos viento de primer nivel en la Patagonia, una radiación solar elevada en el norte de nuestro país, una riqueza hídrica y biomásica significativa realmente, principalmente acá en el litoral. Pero aún, a pesar de todos estos beneficios, nuestra matriz energética está estructurada en combustibles fósiles. Aparentemente los vamos a cambiar, pero la realidad es que todavía tiene un fuerte impacto, es del orden del 86%. 34% aproximadamente está estructurado en petróleo y un 52% en gas natural. Otro ámbito, de acuerdo a la gráfica, donde debemos actuar es el sector industrial. Se requieren mayores medidas en relación a eficiencia energética, economía circular, control de la huella hídrica. También la gestión integral de residuos, la actividad en sistemas agroalimentarios, que lo habíamos hablado hace un ratito, bajos en carbono y un modelo ganadero con bajas emisiones. Por último, hay que desarrollar estrategias en la gestión territorial y en soluciones medioambientales a niveles de grandes infraestructuras edilicias. ¿Qué herramientas tenemos para hacer esto? Bueno,
hoy nos permite desarrollar acciones con tecnologías que denominamos tecnologías habilitadoras, ¿no? Y que en alguna medida están descritas ahí como marco de utilidad, es decir, estamos hablando de la conectividad, la digitalización de procesos, la eficiencia energética, la economía circular, las energías renovables. Estos son los elementos esenciales que hacen a este proceso en el marco de la descarbonización. Y dado que estamos hablando de evolución, de descarbonización y de fuentes energéticas y de cambios, es muy importante comprender a grandes rasgos, no vamos a hacer historia acá, pero sí a grandes rasgos cuáles son los paradigmas que se han dado y que están muy vinculados. La transformación energética con la transformación tecnológica y también con la transformación industrial. Entonces vemos una gráfica muy simple, empezando allá por 1784, donde tenemos el inicio de la era de carbón, la máquina de vapor. En 1870 se inicia la era del petróleo, con John Rockefeller, que crea la primera gran compañía extractora de petróleo. En 1969 iniciamos las operaciones comerciales de la primera central nuclear en Alemania. Y de esta manera, aquí comienza a aparecer el hoy, que se conjuga con la cuarta fase, que es la cuarta revolución industrial, en donde aparece la era de la digitalización, la conectividad y la apariencia de las primeras redes inteligentes. Esto es el marco de los nuevos paradigmas que uno comienza a comprender y a entender, y que lo vamos viendo día a día en su inserción que va apareciendo, desde la telefonía móvil hasta, ya lo vamos a ver en micromovilidad, que es lo que está sucediendo. Dado que estamos hablando de sistemas inteligentes, de digitalización, de conectividad, voy a tratar de explicar este gráfico de muchos colores, de qué estamos hablando cuando mencionamos estos términos, o mejor dicho, cuando hablamos de la industria 4.0 y de su ecosistema. Existe un paradigma, este paradigma está sustentado evidentemente por las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, de las cuales están descritas en el bloque 1, que está numerado, son la movilidad, la simulación, los robots autónomos, la fabricación 3D o la fabricación aditiva, la integración horizontal y vertical de los sistemas integrados a niveles fabriles, la Internet de las cosas, la blockchain, las nuevas interfaces humanas, máquinas y máquinas-máquinas, los RPA que han ingresado fuertemente en los sectores administrativos, la Big Data, la inteligencia artificial, el trabajo o el cloud en la nube, y principalmente la ciberseguridad. Todas estas tecnologías habilitadoras impactan en los distintos dominios de los sectores productivos. Si lo tomamos como que fuera una empresa, podemos decir que los dominios afectados involucran a la digitalización y a la estructuración de toda la cadena de valor, de toda la cadena de suministro, a través de la sensorización principalmente, y de la captura de datos y el manejo de los mismos a niveles increíbles que antes no teníamos. Esto nos lleva a una fabricación más digital, a una estructura de gestionamiento totalmente ciberfísica, que nos puede promover hacia los primeros productos digitales, aquel producto que hoy denominamos que tiene en alguna medida la posibilidad interna, porque se le ha colocado tecnología de darle trazabilidad a su vida útil y saber cómo se está utilizando. Y todo esto genera una visión estratégica diferente, que es los nuevos negocios. En definitiva, toda esta estructuración nos lleva a una corporación digital o fábrica inteligente con un pie en el futurismo y que realmente lo tenemos cada día más cerca. Esto genera beneficios. Aquí tratamos en esta presentación de especificar algunos cualitativamente hablando. Estamos hablando de la anticipación en cuanto a la compra o venta de mercadería, a la integración de sistemas, a la precisión en el desarrollo y en el cálculo de lo que puede llegar a ser
ese proceso productivo, a la simplificación del mismo, a la agilidad y a la autonomía. Y obviamente esto tiene impactos en la parte financiera, aumento de ventas, mejoramiento de los niveles de servicios, mejoramiento de los costos de producción y de los costos logísticos, y un gerenciamiento en el marco del costo de capital de trabajo totalmente digitalizado y de una manera mucho más inteligente dentro del marco de lo que denominamos la economía del conocimiento. Bien, como estamos hablando de tecnología, estamos hablando de beneficios, debemos también decir que estas tecnologías habilitadoras no están solas. Trabajan en conjunto con metodologías como la economía circular, el Six Sigma, la gestión de calidad, los BSM, los ERP, el sistema de gestión de energía, eficiencia energética. Toda esta macrotecnología y metodologías nos permiten y se orientan a cambiar los procesos y el modelo de negocio de los diferentes sectores productivos. La sensorización de la cadena de valor de extremo a extremo, que ya lo había nombrado, la combinación de tecnología ciberfísica, la captura y el tratamiento de una enormidad de datos en línea, permiten la mejora y la eficiencia de los procesos. Y ahí entramos en el marco del ecodiseño, la manufactura inteligente, el reciclaje, la recuperación energética. La recuperación energética para convertir los materiales, los que no pueden ser reciclados, y se convierten en calor, en electricidad, en combustibles, a través de diferentes métodos como combustión o gasificación. Esa es la acción que nos permite traspasarnos de una economía lineal, de tomar, hacer y desechar, para pasar a una economía circular que nos permita desarrollar el ciclo típico de fabricación, uso, disposición, a favor de una reutilización y reciclaje posible. Logramos de esta manera ventajas comparativas, un mejor ambiente social, humano. Vamos entonces entrando ya a modelos propios de lo que hace a todo este contexto. Habíamos hablado que los dos elementos que afectaban más al marco de transición energética y a la descarbonización estaba vinculado con la producción de energía y el contexto de movilidad. Bueno, aquí tenemos una gráfica sobre el contexto de movilidad eléctrica. Vamos a tratar de ingresar a la visión de lo que puede llegar a ser el transporte limpio y de las posibilidades tecnológicas que en materia de recursos se pueden llegar a utilizar mediante principalmente los nuevos sistemas recargables de acumulación, que nos permiten esta transformación. Cuando hablo de sistemas recargables de acumulación se entiende, estoy hablando de baterías. En el gráfico, un poco complejo y colorido, pero bueno, eso lo voy a explicar, observamos distintas categorías de transporte, según las necesidades que tienen los usuarios. Nos encontramos con la primera clasificación, que hace referencia a la movilidad unipersonal. Acá estamos hablando que está clasificada como L1, L5, y que abarca bicicletas asistidas, monopatines eléctricos, scooter, motocicletas eléctricas. Su consumo energético oscila aproximadamente entre medio kilovatio hora a 5 kilovatios hora. A posterior, continuando con esto, tenemos los vehículos biplaza, clasificados como L6 y L7, que están conformados por los city car y las pequeñas motos carrozadas. Su consumo oscila entre 5 kWh y 10 kWh. Luego pasamos a la siguiente clasificación, que es el transporte mediano de pasajeros. Dentro de esto, bueno, pasajero y mercadería, podemos decir, están clasificados como M1 y N1, están representados por automóviles, utilitarios, pick-up con consumos que oscilan entre los 10 kWh y los 100 kWh. A continuación tenemos el transporte ya de pasajero urbano, interurbano, cuyo clasificación es M3. Esta está representado por ómnibus, colectivos, trolebuses. Su consumo ya es mayor, oscila entre 200 kWh y 350 kWh. Por último tenemos el transporte de equipos pesados, que están representados por la clasificación N2 y N3. Estos tienen grandes requerimientos de
de energía principalmente, y algunos superan los 3.000 kWh, ahí dice mayor a 2.000. Están representados por los camiones del tipo minero, esos enormes donde una persona se para y tienen que haber una sobre otra para poder alcanzar el límite o el diámetro, cubrir el diámetro de una rueda. Y tractores, por ejemplo, de peso, de equipo vial, esos son los elementos de los cuales estamos hablando. Existen diversas tecnologías en lo que tiene que ver con el sistema recargable de acumulación, vulgarmente denominada batería. A ver, la clasificación genérica nos lleva desde las baterías que utilizamos hoy, lo que denominamos batería húmeda, de baterías de ácido plomo, que es la común, hasta batería de ion litio, de última generación, o, y esto es importante, repito, esto es importante, las famosas pilas de combustible de hidrógeno, que algo vamos a tratar de hablar, pero que están principalmente dirigidas a los dos últimos segmentos, es decir, grandes buses, camiones mineros, tractores, transporte de cargas pesadas. Y bueno, esta es la transformación que se viene dando en el marco de la movilidad. Nosotros tenemos oportunidades en Argentina muy importantes, principalmente con el tema del litio. Lo que tratamos de hacer, ahí dejamos a un lado de la slide un Nissan LEAF, EV de 62 kWh de Estados Unidos, con un costo de reposición de su pack de baterías. Sale $15.500, todavía son onerosas. Es decir, estamos hablando de un promedio de $250 por kWh. ¿Cuánto saldría esto en Argentina, dado que tenemos litio? ¿A qué número hoy se está especulando que se podría construir este pack como ventaja comparativa para nuestro país? Unos $5.500. Es un datito para brindarles, obtenido del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de aquellas organizaciones que están trabajando al efecto. Bien. ¿Cómo estamos entonces hoy en nuestra región? Ya que estamos hablando de electromovilidad, ¿cómo está Santa Fe? Bueno, Santa Fe tiene un plan provincial de impulso a la movilidad eléctrica, es la ley 13.181, impulsa distintos foros de actuación que está articulando el gobierno, las entidades científicas, las empresas privadas. Existe sí la firme convicción de trabajar en este marco y en la transición energética, en electromovilidad, en generación distribuida, en ecoparques, y para ello está creando una mesa de transición y distintos programas que involucran a otros actores, el INTI, el NERFE, las universidades, los centros de investigación y desarrollo, y también las empresas privadas. En definitiva, podemos decir que tanto para nuestro país como para nuestra región, la transición hacia la electromovilidad realmente es posible. Tenemos los recursos naturales para fabricar la batería, tenemos los conocimientos técnicos en producción de motor y de ensamble, y tenemos la impronta emprendedora. Solo requiere generalizar los incentivos necesarios para insertarnos en la empresa exitosa, de lo que hoy pasa en la cadena global, que es mucho más competitiva. Fíjense un detalle, acá en Rosario tenemos muchas empresas que están trabajando, PYME principalmente, yo ahí dejé un nombrecito, Greenwood, y su triciclo eléctrico, o el diseño que en este momento están realizando, que es el desarrollo de un auto eléctrico que funcionaría sobre un nuevo modelo de negocio, dado que estamos hablando de toda esta transición, el nuevo modelo de negocio, que es el que conocemos por las bicicletas públicas, es decir, no el auto propio, sino el de compartir. Me parece esto un ejemplo muy interesante para que se vaya entendiendo toda esta temática. Y ahora vamos a entrar en el tema un poco más duro, y voy a ir un poquito más rápido. Este es el estado de situación de la evolución tecnológica de producción y potencia de energía en nuestro país. Vamos al cuadro superior, ustedes ahí están viendo lo que es potencia instalada y distribución. Por tecnología en el país instalado tenemos la disponibilidad de una oferta energética de 42.392 megavatios. Esto está dividido por distintas tecnologías: la térmica de 25.318, la hidráulica de 10.834, la nuclear 1.755 y la renovable 4.485. Lo que tienen es el balance a su derecha, el balance total, la unidad es la gigavatio hora,
hidráulicamente tenemos una afectación de esa energía del 18%, térmico un 65%, nuclear un 5,4%, y lo que sería renovable un 11,5. Para una mejor identificación de la situación, podemos decir que ahí tienen un cuadro en la parte inferior, pertenece a abril de este año, y ahí podemos observar la energía generada. Estuvo compuesta por la parte hidráulica, como lo ven, 14,7, térmica 67,3, nuclear un 5,2 y renovable un 12,7. Con esto, este pantallazo, digamos, que ustedes están observando en materia de oferta energética, también aparece lo que es la generación distribuida. La ley que fija las políticas y las condiciones jurídicas y contractuales de generación distribuida en el país se inició ya en el 2017, está relacionada a aquellos usuarios que se autogeneran, que están vinculados a la red, que venden excedentes, y está enmarcada en el número, si yo no mal recuerdo, creo que es la 27424. La generación distribuida también se denomina generación in situ, generación descentralizada, se refiere básicamente a lo que dije, a la producción de energía eléctrica en pequeñas fuentes de energía para la autoproducción, y que tiene que estar lo más cerca posible de la carga. Esto mayoritariamente está constituido por lo que son las energías renovables, pero la preponderancia la tiene la tecnología FB, lo que denominamos tecnología fotovoltaica o solar. Los gráficos que ustedes observan son los gráficos que nos están demostrando que incipientemente comienza a despegar este nuevo tipo de sistemas, siendo principalmente Córdoba y Buenos Aires los que tienen el liderazgo. Existen 468 usuarios a nivel nacional, y instalados hay 4.868 kilovatios por el momento. ¿Qué pasa en Santa Fe con nosotros? Bueno, todavía no hemos tenido, más allá de una aprobación a una adhesión a la Ley Nacional de Generación Distribuida, son aspectos más reglamentarios, y Santa Fe, de todas maneras, está tratando de desarrollar todo esto y ha creado el programa ERA, que es el Programa de Energía Renovable para Ambiente, y también un sistema colindante a este programa, que es el de energía colaborativa, que traducido muy simplemente es una instalación de tipo, puede ser fotovoltaica, puede ser biomásica, que abastece a su vez a varios usuarios, y su excedente puede ser volcado a red. Creo que esto es lo más interesante. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver un poco la evolución que tendría la red de inteligencia de distribución, entre la gestión en 2 ejes, gestión inteligente y tiempo, y en 5 escalones como para que se pueda llegar a entender. El primer escalón tenemos la optimización de explotación de la red, lo que denominamos telecontrol, telegestión en el sistema de protección y adecuados esquemas regulatorios. El segundo escalón ya tenemos la telegestión con el despliegue masivo de regulación y comunicación bidireccional, con lectura remota, ya estamos hablando de medidores realmente inteligentes y generalizada para el uso de información. El tercer escalón está la integración de esta generación distribuida, que es incipiente, como bien le decía, pero que comienza a despegar, y que tiene que tener criterios técnicos de conectividad, de integración con otros sistemas complementarios de regulación, con la operación que se denomina en isla, aquella producción de energía que está sola, no vinculada al sistema. El cuarto escalón está referido a la gestión avanzada de toda la demanda, desplazamiento de carga de acuerdo a la oferta y a la demanda que haya en determinados momentos del día, la integración con sistemas complementarios, la automatización en el consumo de hogares y vehículos eléctricos, y el quinto escalón está representado por la optimización global de todo el sistema eléctrico, que incluye la operación optimizada de instalaciones, el almacenamiento, todo el marco de control de flujo, y genera una mejor
asignación de costos en cuanto a la eficiencia de toda la operación. Ese es el marco hoy que nosotros tenemos. Decimos que obligadamente, al tratar de comprender toda esta tecnología, la innovación es uno de los pilares que hay que abordar como reto. Es evidente que estas redes inteligentes hacen posible una mejor integración de todo el sistema, y que la digitalización en las distintas actividades para control en las redes de distribución es absolutamente clave. Tan clave que vamos a depender tan fuertemente de estas redes como de la ciberseguridad, para que no las hackeen y para que realmente podamos tener una tecnología y un suministro en calidad y en eficiencia como lo tenemos que requerir. ¿Qué tenemos hoy en Argentina de todo esto? Bueno, estamos bastante avanzados, no digamos que estamos mal. En realidad estamos divididos en 3 bloques, la información que les voy a brindar. El primer bloque se refiere a los servicios de generación y demanda. Nos encontramos con que el 97% de la población argentina está con servicio de electricidad, con buena calidad de suministro y con un incipiente crecimiento de esta generación distribuida de la cual estamos hablando. El segundo bloque, que está determinado por las redes y la automatización, bueno, nos encontramos en el SIN, nosotros lo llamamos SIN, es el Sistema Interconectado Nacional, el SADI, es muy robusto, interconecta todo el país con redes de extra alta tensión de 500 kV, con un elevado estándar de automatización. Después continúa toda esta infraestructura con una red de alta tensión, 320, 220 y 132 kV, también totalmente automatizado y que brinda buena confiabilidad y tratamiento. Tenemos a posterior la red de distribución de media tensión, ya esto es más regionalizado, en 33 y 13,2 y 11,4 kV, que son las salidas de red que se utiliza dentro del marco de las distribuidoras para la distribución a través de estaciones transformadoras, y que está desarrollando mejoras y que influye también la adquisición de nueva infraestructura. Por último quedan las salidas en red de baja tensión, las que recibimos nosotros en nuestro domicilio, los 380 volts, los 220 volts, depende si es trifásica o bifásica, y esto tiene al día de hoy una relativa automatización. Por último, el tercer bloque está volcado a los sistemas de medición, y ahí tenemos diferentes sistemas, por medidores inteligentes, comunicación, bidireccional, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante entender que en relación al tema de evolución de las Smart Grid, más allá de las particularidades propias de cada sistema, la región está recién en un punto de partida. Esto hay que admitirlo. Obviamente faltan elementos significativos, entre ellos las inversiones, el financiamiento, el desarrollo de una red de comunicaciones fuerte y la inclusión de las tecnologías. Esto se está tratando de desarrollar con bastante esfuerzo en el país, y principalmente en Santa Fe han comenzado con algunos planes que realmente son muy interesantes, que a mí me gusta decirlo. Por ejemplo, está el Plan Santa Fe Conecta, que permite ampliar la inclusión digital, reducir la brecha tecnológica y la infraestructura que se requiere para estos temas. Bien, yo ya voy a estar entrando al final porque sé que no me quiero pasar de tiempo, estoy mirando el relojito que tengo al costado. Gracias, Alberto. No, por favor, voy a apurar un poquito para hablar de lo último, que es, ingresamos a la última etapa y no podemos dejar de no hablar del hidrógeno que se escucha en todos lados. El hidrógeno, como todos saben, es un gas incoloro, inodoro, se encuentra en cualquier lugar de la Tierra. Lo que pasa es que no está aislado, siempre está ligado, está en el agua, está en el hidrocarburo, está en los minerales. Es una sustancia que se ha clasificado por colores. En el mercado tiene colores. A su impacto, ¿no? En relación a su impacto ambiental, obviamente no es que el hidrógeno tiene un color específico, sino que se le ha dado en esa clasificación, de acuerdo a su impacto, determinados colores. Tenemos el hidrógeno gris, que es el que sostiene el carbón del hidrocarburo. También tenemos el hidrógeno azul, que es producido a partir del gas natural y contamina un poquito menos, y tenemos el hidrógeno verde, que es producido mediante energía renovable, mediante electrólisis del agua, y por lo tanto la emisión es cero. Dado que estamos hablando de cambio climático y de energías,
entendemos después de todo lo que yo dije, o pretendo que ustedes entiendan, que existen dos sectores que son relevantes, que tenemos que actuar. Bueno, uno de ellos es la energía, el propio sector energético, y el otro dijimos que era el transporte. Bien, acá es donde la utilización de combustibles fósiles puede ser reemplazado, y su componente también térmico a nivel de industria, por el hidrógeno. El hidrógeno hacia la movilidad. Yo quiero que quede este gráfico mental de lo que estamos hablando. Y por esto el hidrógeno es particularmente útil como un portador de energía, ya que permite almacenar energía de bajo carbono en forma de la pila de combustible. Esto es para la utilización de los vehículos de gran envergadura, no para lo más pequeño, pero sí desde el vehículo mediano al vehículo pesado, es viable, conjuntamente con los biocombustibles y demás, obviamente, ¿no? Es viable el desarrollo de la pila de combustible. Bueno, lo que ven ahí en la gráfica es la cadena de valor del hidrógeno verde, está constituida por el insumo agua, la electricidad, la producción mediante electrólisis, que lo que hace es un almacenamiento que puede ser comprimido, puede ser licuado, puede ser sólido. Este sistema se puede llegar a distribuir en camiones, buques o tubería, y de acuerdo a distintas conversiones, electroquímica, termoquímica o química, ustedes logran obtener, se logra obtener electricidad, calor, energía cinética, o elementos que son transaccionalmente muy importantes para el país, como puede ser amoníaco, combustibles sintéticos o el propio metano. Ya termino, ¿Cómo se hace este proceso? Es una cuba, un proceso electroquímico donde tengo agua, coloco en alguna medida ánodo y cátodo, y a partir de ahí le aplico energía continua proveniente del área de energía renovable, es decir, puede ser de una generación eólica o de una generación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque es de corriente continua, y de esta manera logro así separar la molécula, obteniendo por un lado oxígeno y por el otro hidrógeno. Y en la foto, a la izquierda de la pantalla, lo que ustedes están viendo son algunos componentes del elemento esencial, que es electrolizadores que estamos hablando. Y esto no está lejos del país, esto fue en una presentación reciente que se hizo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en donde presentaban algunas características de electrolizadores y también algunos temas de energía renovable. La actual capacidad eléctrica que nosotros tenemos de renovable en Argentina, que debería estar alcanzando el 20% de renovable en nuestra matriz para el 2025 y cumplir así con la ley de la 27191, que es la ley de renovable, es suficiente para poder impulsar la industria local del hidrógeno. Esto es muy importante entenderlo, y de esta manera focalizarla hacia esa transformación del transporte que queremos. Hay un potencial exportador enorme, muy, muy grande. Esto lo permite la reducción de costos en los sistemas de energías renovables, y principalmente la reducción del costo de los electrolizadores, es decir, de la propia transformación, la electrólisis. El costo es $2.3 por kilogramo de hidrógeno verde, y esto da una potencialidad porque Europa está requiriendo, le llaman lineras, que son las estaciones de servicio de hidrógeno para la carga de sus vehículos. En Alemania, por ejemplo, hay 470 lineras en este momento, y bueno, hay una diversidad de posibilidades que superan las 3.800.000 toneladas al año, con un valor de mercado asociado para el año 2030 de 8.850 millones de dólares. Realmente algo importantísimo. Termino. Metas de trabajo, en realidad todo esto que yo les comenté se está trabajando. Hay una necesidad imperiosa, dado que es un proceso complejo y necesita reconocerse la existencia de diferentes ámbitos donde hay que actuar y que hay que abordarlo. Entonces, bueno, esto se aglutina en diferentes mesas de trabajo de distintas organizaciones representativas de quehacer productivo, tecnológico, de gobierno, con capacitaciones, con gestión inteligente y con políticas que se van generando orientadas a esa transición energética. El final es y quiero que me lo escuchen porque para mí es muy importante. Todos ustedes, después de toda
visión general que le he tratado de brindar, espero que haya quedado algo, se deben estar preguntando, bueno, ¿y esto realmente está aglutinado, está en una forma armonizada, este es un único plan de acción y vamos hacia allá? En realidad no existe una estrategia única y totalmente definida acá en esta querida Argentina. Pasamos de subsidios masivos a regímenes que impulsan la explotación de los combustibles, como el caso de Vaca Muerta, que son contaminantes. Hay confusión, hay cierto grado de desviación de algunos de los objetivos, pero la política energética actual y a nivel mundial es el centro de la escena. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando los desafíos que ha cobrado el giro inusitado del medio ambiente, el cambio climático, la cuestión distributiva, el cambio tecnológico. Entonces, a mi criterio, somos cada uno de nosotros los actores preponderantes que debemos actuar en cada lugar que podamos. Decirle a nuestras organizaciones que sigan trabajando al efecto y que la sociedad en su conjunto, por la velocidad de los cambios, que no tienen precedentes, poder adaptarse y poder participar de todo esto. Miremos, en vez de ver el elemento negativo, la oportunidad que tenemos para mejorar el ambiente y desarrollar las finanzas sostenibles. Terminé, muchas gracias.